Bien, ya estamos en vivo. Hola, buenas a todos, buenas tardes, buenas noches. Acá Flor y Mai, que hoy vamos a estar hablando sobre los miedos en la carta natal infantil. Así que, bueno, este ya es el sexto vivo que hacemos, ¿no, Mai? Sí, totalmente. Venimos haciendo un recorrido tema por tema, profundizando. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se estén sumando. Disculpas por la demora, unos temitas técnicos, pero acá estamos tratando de brindar toda la información necesaria para que puedan utilizar la astrología como herramienta en lo que es el proceso de crianza. Exactamente. Em, ¿Te gustaría que digamos algo sobre la situación actual hoy que estamos con Mercurio retro? Sí, sí, Justo bueno, viene vamos a tono con a... lo que acabamos de decir, ¿no? Con las Sí, dificultades. por eso, las dificultades técnicas, la transmisión, sí, Sí, estamos con Mercurio retrogradando en Sagitario. Y yo el otro día, eh, creo que lo puse en unas historias, que eh, en la infancia, ¿no? De esto ya hablamos, que Mercurio es muy importante en la infancia, sí, porque rige no solamente la comunicación, sino que además rige el aprendizaje, la sociabilización. Entonces, este Mercurio retrógrado por ahí podríamos, yo lo que proponía era esto de acompañar, ¿no? Con un poquito más de paciencia, ¿no? El proceso porque además nos agarra en fin de año, claro. cansados, fin de año, exámenes, últimos días de clase y probablemente con esto, ¿no? Con exámenes y ya como los chicos y los grandes quemados y encima Mercurio retrogradando es como que es una combinación Sí, sí, sí. medio explosiva, ¿no? Sí, es buenísimo esto, Flor, y creo que viene muy bien para esta época del año tener en cuenta esta información, sobre todo si tienen hijos escolarizados y en etapa escolar, que quizás estén rindiendo los últimos exámenes o quienes también se hayan llevado materias, para considerar también en este sentido que cuando Mercurio retrograda es un buen periodo para revisar también nuestro estilo de aprendizaje, cuáles son las técnicas de estudio que nos pueden sentar mejor de acuerdo a nuestro estilo, para conocernos en definitiva, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestros patrones de pensamiento, cómo nos comunicamos. Y algo importante a considerar también es que, en primer lugar, esta semana Mercurio retrógrado en Sagitario va a estar creando una conjunción a Marte, y si bien eso puede llevarnos a estar muy activos mentalmente y queriendo activar por el conocimiento, porque Marte también está en Sagitario y Marte representa la acción, ambos responden a Júpiter, que es el planeta regente de Sagitario, que se encuentra en el signo de Cáncer y esta semana empieza a retrogradar también, hasta el 11 de marzo. Y tanto Mercurio como ¿Verdad? Júpiter rigen todo lo que tenga que ver con el conocimiento, el aprendizaje. Entonces, algo clave es considerar, si tienen que dar algún recuperatorio, puede ser un buen periodo justamente para reaprender, ¿no? También en cuanto a cómo se relacionan con el estudio, con el conocimiento, para reubicarse en ese sentido. Sobre todo para utilizarlo para el propio conocimiento, porque bueno, Mercurio va a retrogradar entre Sagitario, que es justamente el signo del conocimiento, la verdad, y va a volver a Escorpio. Entonces nos lleva a profundizar justamente nuestros procesos de pensamiento. Y como Total. responden a un Júpiter que está en Cáncer, que también es un signo de agua, la clave está también en observar cómo nos nutrimos a partir de este conocimiento. Entonces, es un periodo muy interesante para revisar cómo conectamos con el conocimiento, porque también depende de nuestra perspectiva, ¿no? Cómo nos condicionamos muchas veces cuando decimos, uy, esta materia es un calvario, ¿no? La vemos como algo que lo sufrimos porque quizás no nos gusta, pero si tratamos de aprovecharlo o de verlo como una oportunidad en cuanto a lo que nos puede aportar,
o de verlo también como una oportunidad de liberación, en el sentido de que, bueno, hay que a veces resolver ciertas situaciones, cumplir y atravesar esa etapa de tener que rendir el examen. Entonces, empezar a verlo quizás como oportunidades, que un poco, yo siempre le llamo a Mercurio en Sagitario, el lema creo que es pensamiento positivo, que ha Re. estado muy de moda en un momento, pero realmente creo que también nos ayuda a tener esa nueva perspectiva, nueva visión de lo que es el aprendizaje en sí, de las herramientas que nos brinda para ser más libres en nuestras vidas. Así que es un buen periodo, Definitivamente. claro, buen periodo para que los papás revisen eso y acompañen esos procesos de aprendizaje, no hagan un seguimiento también. Sumado a que además está Marte en Sagitario. Claro, Para mí, este Mercurio retrógrado trae mm, una profunda revisión en creencias. sí, Y en formas en las que pensamos, invitándonos a salir un poco de la zona de confort, ¿no? Como, ok, primero tengo que revisarme cuáles son esas creencias limitantes que me mantienen en donde estoy y, y aprovechar Marte en Sagitario como para tomar coraje, valentía y dar un nuevo salto, como diría nuestro querido amigo Pablo Flores, un salto cuántico, claro, que a él tanto le gusta utilizar esa palabra, pero nada, me parecía como, para mí, es un, este momento, no sé cómo lo estás viendo vos, pero creo que estamos más o menos alineadas, ¿no? Con esta luna llena en Tauro que pasó hace una semana, fue muy movilizante, fue muy reveladora. Y ahora todas estas retrogradaciones con Júpiter y con Mercurio, temporada de Escorpio, Venus en Escorpio y Marte en Sagitario, hay un clímax astral muy interesante, sí, muy interesante, que podríamos hacer otra charla sobre esto, ¿no? Pero no quiero que nos dispersemos tanto, ¿no? Mercurialmente, y hagamos sí, un poquito más de foco a lo que vinimos, básicamente, ¿no? Eh, a lo que nos compete este encuentro. ¿Qué sí. decís? ¿Cómo, a ver si quería ver ahí, bueno, quiero aprovechar, voy a hacer dos cosas. Una, perdón, Mai, pero me toca anunciar que Flor Lunar, ok, la cuenta, tan Mercurio retrógrado que Sí. amamos. Flor Lunar, ok, ya lamentablemente no puedo acceder más a esa cuenta. Puedo acceder para subir posteos y cosas, pero ya no puedo acceder, o sea, puedo y no puedo, ¿no? Desde la computadora puedo, desde la aplicación, o si quiero entrar loguearme, no me permite. Así que bueno, hoy ya hace varios días que estoy con dos cuentas nuevas para todo lo que es astrología infantil. Voy a estar enfocándome desde flor.lunar.infantil. Esa va a ser la cuenta donde donde voy a centralizar todo lo que tiene que ver justamente con astrología infantil, astrología y crianza, para que tenga su propio canal, ¿no? Sentí como que era necesario separar un poco las aguas y entender que el lenguaje que utilizamos o las necesidades de las mamás de entender ciertas cuestiones, por ahí no están tan asociadas a los tránsitos per se o cuestiones mucho más eh, de crecimiento personal que tienen que ver más con la astrología general, ¿no? Que esa la voy a estar manejando desde la otra cuenta que es flor.lunar consciente, que es la nueva versión, diríamos, la 2.0 de Flor Lunar. Así que bueno, los espero en esas nuevas cuentas. Estas, por supuesto, siguen igual. ¿Y qué era lo otro que quería decir? Ah, bueno, a las que están ahora aquí presentes, nos encantaría que, nada, nos empiecen a comentar, que nos dejen algún comentario. No se olviden de seguirnos tanto en nuestras
cuentas de Instagram y suscríbanse a nuestros canales de YouTube. Compartan con alguna mamá que le pueda servir esta información porque a nosotras nos ayuda un montón y a ustedes no les cuesta nada. Literalmente, compartir un link no tiene esfuerzo ni valor, ¿no? Así que agradecemos toda la colaboración que nos puedan dar para poder difundir un poquito más nuestros canales. Mike, ¿querés arrancar a compartir la pantalla y Sí. empezamos a introducir un poco de qué va esto, que es un tema que cuando nosotras lo empezamos a barajar fue como, uff, qué fuerte, pero qué interesante. Sí, tal cual, Flor. Bueno, en primer lugar, buenísimo que comenzamos también hablando un poco de esto de Mercurio retrógrado, de la revisión de nuestras creencias. Me parece súper necesario porque también ingresando, ¿no? Empezando a, de alguna manera, entender cómo podemos ver los miedos o abordarlos desde la carta natal infantil nos va a llevar necesariamente a encontrarnos con cuál es nuestra visión al respecto, cuáles son nuestras creencias, cómo nos predisponemos ante estos temas, que son Ujú. temas tabú, ¿no? Y fue un Re. tanto arriesgada la elección del tema para este mes, pero totalmente necesaria, porque la realidad es que, bueno, estamos, como decíamos, en plena temporada de Escorpio, con Mercurio retrogradando entre Sagitario y Escorpio, que un poco también nos puede llevar, ¿no? A veces a ver cuáles son esos miedos que nos frenan el desarrollo de esos planes a futuro, ¿no? Que Mercurio en Sagitario tiene que ver un poco con esto, con desarrollar una visión, con mirar hacia adelante, ¿no? Con de alguna manera proyectar hacia el horizonte, pero nos va a llevar a profundizar en nuestra realidad psíquica con Mercurio volviendo a Escorpio, para también poder indagar un poco en esos miedos, en esas creencias quizás que tienen una raíz más profunda y que a veces son limitantes. Pero, ¿qué es lo que sucede con los miedos en la infancia? Que quizás todos en nuestra infancia hemos conectado con los miedos desde algún lugar, ¿no? No todos tenemos miedo a lo mismo, pero sí quizás en algún momento de la infancia se nos presenta como un tema que siendo infantes es muy difícil de abordar porque no tenemos las palabras o el entendimiento necesario para poder expresar lo que nos sucede a veces. Entonces, a veces vemos que los niños o tuvieron un sueño, una pesadilla, o pasó alguna situación en el colegio, observaron algo en la realidad que luego les impacta emocionalmente y genera esto, los miedos. Y lo primero que cabe aclarar es que son emociones y son emociones que nos conectan con nuestra vulnerabilidad y son válidas. Partamos de la base de hoy, desde el desarrollo emocional, que es súper importante validar las emociones, entender que son como el viento, vienen, nos muestran algo, tienen una función y luego se van. Ahora, ¿qué ocurre con el miedo? Nos está mostrando que algo que es significativo para nosotros, de alguna manera, está en peligro o está como desvaneciéndose, ¿no? Entonces, el miedo aparece para mostrarnos esto, una situación ante la que nos sentimos vulnerables. Y el asunto es cómo respondemos ante esa situación. Y podemos ver que desde la astrología hay ciertos signos, ciertas posiciones de la carta natal, ciertas casas o aspectos que pueden de alguna manera expresarse desde esta tendencia. Hay niños que podemos observar que tienen más miedos que otros, quizás que pueden ser más valientes de alguna manera si lo pensamos en términos de, por ejemplo, el elemento agua, que hay más conexión con la vulnerabilidad, la sensibilidad, y el elemento fuego, por ejemplo, que está relacionado con la valentía, con el coraje. Entonces, vamos a ir observando cuáles son las posibles o los posibles indicadores en la carta natal, que siempre aclaramos con Flor que obviamente hay que contextualizar esta información después, a la luz de cada historia,
de cada niño, ¿no? De ir observando cómo se van desarrollando, porque el entorno influye el grado de conciencia también de los papás, de cómo conectan con estas energías, porque muchas veces vemos que también sin querer, les transmitimos los adultos nuestros miedos a los niños, ¿no? Entonces, por eso vamos a abordar este tema de los miedos, tratando de darles orientaciones para que puedan acompañarles en el proceso de crianza y de desarrollo para que logren confianza a nivel emocional. Acompañar con amor estos miedos que a veces activan los propios, ¿no? Y ahí está el verdadero trabajo para hacer como papás, como mamás, como adultos que acompañamos a los niños en pleno crecimiento. Totalmente. Muy buena introducción, Mai. Interesante. Yo ya quiero ver cuáles son esos indicadores y me parece muy interesante estas salvedades que haces. A ver, esto está muy bueno siempre, ¿no? Como tener en cuenta que acá nosotras lo que estamos detallando son indicadores. Los indicadores justamente son estos, si- posiciones planetarias sí, posiciones planetarias o signos que tienen una tendencia, lo cual esto significa que los que tienen, no sé, luna en Tauro o no sé, o mucho aire, no lo puedan tener, no. O sea, y esto de entender que el contexto familiar también influye. O sea, todo influye. Nosotras acercamos algunas herramientas, después todo lo personal, siempre decimos que es importante verlo dentro de un entorno de sesión donde podemos explorar en conjunto cuáles son estos indicadores y cómo trabajarlos a través de la carta natal y cómo acompañar. Absolutamente. Y bueno, una de las preguntas que nos hicimos cuando elegimos este tema es, ¿por qué mirar los miedos? ¿No? Y qué es lo que ocurre muchas veces cuando vienen los papás a sesiones, que tenemos una amplia experiencia ya de muchos años atendiendo y acompañando a familias desde este lugar? Lo primero es comprender que los miedos no son errores, ¿no? Porque a veces acá viene la introducción que hacíamos sobre Mercurio retrógrado, la revisión de nuestras creencias. Solemos pensar que está mal que tengan miedos, ¿no? O a veces también tenemos el prejuicio, algunos adultos existe el prejuicio de que son más débiles, los niños que tienen miedo o que lo expresan. Entonces yo creo que la clave está, y esto lo digo también como psicopedagoga, en tratar de no invalidar esos miedos, de no minimizarlos, de no castigarlos, ¿no? De no caer en esas tendencias y que, como les decía, también nos lleva necesariamente a una revisión de cómo gestionamos nuestros propios miedos. Si los bloqueamos, si tratamos de trabajarlos, de hacerlos conscientes. La conciencia siempre es el primer gran paso, tanto siendo niños como siendo adultos. Que un niño, que un infante pueda reconocer que una situación le da miedo es fundamental para poder transformar ese miedo y que pueda expresarlo, que haya un espacio de contención donde se pueda sentir seguro para poder generar esta apertura sobre lo que le sucede con estos miedos, ¿no? Hay miedos que a veces parecen más insignificantes y miedos que son más paralizantes, ¿no? Hay distintas escalas o distintos niveles dentro del miedo, pero lo importante es esto, que haya un espacio de contención. Entonces, lo que hacemos desde la carta natal es observar estos indicadores, no para condicionarnos, no para controlar, sino para guiar y orientar a los papás en aquellos asuntos que vemos en una carta natal infantil que tienen que ver con los papás. Como por ejemplo Saturno, que siempre cuando analizamos una carta natal infantil, vamos a trabajar Saturno natal con las figuras paterna y materna, ¿no? Cuando hablamos de Plutón, cuando hablamos de ciertas posiciones también, vamos a tener que chequearlo necesariamente con los padres, siendo que está en la etapa infantil. Cuando ya está en una etapa más adolescente, que la persona empieza a tener más conciencia sobre sí misma, ahí se puede trabajar directamente con
ese adolescente o esa chica adolescente también, ¿no? Entonces vemos que como madres y padres hay una responsabilidad en poder acompañar y darle herramientas para poder gestionar los miedos en lugar de reprimirlos, bloquearlos, castigarlos. Uno de los indicadores fundamentales, bueno, yo les hablaba del elemento agua, pero también después en la carta natal vemos que es un sistema de engranaje de tres elementos donde observamos los planetas, las casas y los signos. Y las casas de agua, que son la casa 8, la casa 4 y la casa 12, tienen una correlación también con los signos de agua, ¿no? Con el elemento agua. Entonces, cuando hay planetas en esas casas y están muy activas, también tenemos que prestar atención a qué miedos se pueden estar activando. Perdón, Sí. ¿ibas a decir algo, Flor? No, 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 no. Poquito y nada. Me gusta mucho que abordemos esto de de las casas de agua, porque las casas de agua justamente vienen a representar el mundo emocional, ¿no? La parte mucho más sensible, la introspección, la sensibilidad, las emociones. mm, y yo no puedo evitar eh, pensar que yo tengo mucho, o sea, tengo el Sol y Mercurio en casas de agua y la Luna. Y la Luna en casa 12 yo sé que esto es un indicador, me estoy quizás adelantando un poquitito, pero cuando hablamos de planetas en casa 12 ahí hay algo en donde la sensación, el miedo a lo desconocido se percibe. Se siente, como que es como que lo tenés siempre acá. Vos también tenés planetas en 12. Sí, ¿No tenés esa sensación de que hay algo constante que no podés explicar con palabras, pero que lo sentís acá? Como, sí, ¿viste? es Como que hay tremendo. algo que decís, es como si fuese es como la intuición, ¿no? Para mí es re Sí. de la intuición la casa 12. Pero bueno, perdón si me adelanté. Sí, no, 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 Pero por todo aporte es válido y necesario para fomentar también el entendimiento y vamos a ir leyendo mientras tanto las preguntas que vayan dejando, así que si va surgiendo alguna duda de lo que vamos diciendo, pueden sí, dejarnos sus comentarios, apoyen si quieren también el video con un like, ya que estamos, pueden seguirnos en nuestras exacto. redes, Flor recién compartió sus nuevas redes, así que son bienvenidos. Pero buenísimo esto de también poder aportarlas a experiencias personales, porque justamente ahí es cuando vemos que cada posición tiene diferentes expresiones y que hay que hacer un seguimiento, como decíamos, personalizado de cómo cada uno va viviendo esas posiciones natales. Entonces sí, la casa 12 es una casa que rige el inconsciente. En esta casa vemos, bueno, acá como dice el título, ¿no? Los miedos invisibles, pero también está muy asociada a las experiencias prenatales, porque es un área que rige el Claro. periodo de gestación, entonces a veces podemos indagar o obtener información de qué ha ocurrido en el periodo en el que estábamos en la panza de nuestra mamá y ver a veces también ciertos miedos heredados. Es una casa bastante compleja, la casa 12, pero es sumamente rica a nivel espiritual, ¿no? Entonces, hay un gran potencial de sanación de esos miedos si los abordamos con las herramientas adecuadas, ¿no? Y si nos hacemos cargo, porque como es difícil habitar estas energías que son desconocidas, es una energía muy etérea, la casa 12 siempre decimos está como flotando en el espacio, es muy difícil percibirla, racionalizarla, porque estamos desde la educación, ¿no? Acostumbrados a tratar de entender todo y buscar argumentos racionales. La realidad es que es un área que no lo tiene, rige vidas pasadas, rige el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar también. Entonces, a veces, cuando hay muchos planetas en esta casa, Se mezcla todo ahí. claro, Sí, está esta es muy tendencia a compleja la casa absorber 2. mucho. Claro, exactamente. Entonces, aparece también un gran material simbólico, muchos miedos que pueden expresarse a través de los sueños, ¿no? O a través de esto que a veces los terapeutas analizan muy bien, ¿no? Los lapsus, todo aquello, ay, no me sale la palabra desde la psicología, pero
esas confusiones que a veces tenemos, que habla más el inconsciente que la conciencia en sí. Entonces, a veces se expresan de esta manera, Fallidos. claro, sí, fallidos. Pero hay mucho que se expresa a través de los sueños, desde la casa 12. Entonces, una de las herramientas que podemos tener cuando observamos planetas en esta casa es esto, los sueños. ¿Cómo descansan? ¿Qué expresan cuando se despiertan? ¿Se despiertan de buen humor? ¿Se despiertan tristes, angustiados? ¿Están comentando sobre algún sueño en particular? Observamos que cuando estaban durmiendo estaban teniendo algún tipo de pesadilla por los movimientos que hacían. Entonces, esto nos va a ir dando la pauta de cuál es la información que se está moviendo a nivel inconsciente. También, como decíamos, hay herencias transgeneracionales o del inconsciente familiar que a veces se pueden trabajar muy bien desde la biodescodificación, desde las constelaciones familiares. Si observamos que hay temas recurrentes en los sueños que de alguna manera están repitiendo o están trayendo alguna información que conocemos, más bien ancestral o sistémica. Entonces podemos trabajarlos los adultos desde algunas de estas herramientas para allanar un poco el camino y que puedan tomar su vida hacia adelante, en lugar de quedar de alguna manera atrapados en algunos asuntos que no les corresponden. Y muy bien como expresamos acá en esta presentación, esto puede generar una confusión entre lo real y lo simbólico, porque es tan fuerte a veces la energía que se maneja que realmente puede, y sobre todo que las personas que tienen planetas en casa 12 tienen una sensibilidad, una percepción de lo sutil tan refinada y, Sí. y tan extrema muchas veces que realmente hay que acompañarlos. Necesitan realmente contención emocional, comprensión, compasión, sobre todo, porque son personas quizás más sensibles que el resto, más perceptivas, y realmente puede haber una dificultad con los límites también en relación a esto, a la percepción. Pueden percibir cosas que quizás el resto no, y lo importante es no desmerecerlas, ¿no? No invalidar lo que nos puedan llegar a expresar. Y también es importante no fomentarlo, ¿no? Como si logran expresar algún miedo, siempre es importante escuchar, como les decía, hacer espacio para la escucha, pero no fomentar esos miedos o esos temores o esas sensaciones que pueden tener. Como escuchar sin juzgar, sin burlarnos, ¿no? Porque, bueno, a veces si analizamos ciertas situaciones o comentarios desde el mundo adulto, hay cosas que pueden generar gracia incluso, pero que para ellos tienen un tono de seriedad o que generan una gran carga de angustia y que es fundamental validar. Hago mucho hincapié en esto y obvio que todos los adultos hacemos lo que podemos y también hemos ido haciendo un trabajo de adquirir herramientas, pero lo importante es que el adulto pueda lograr una estabilidad emocional sobre la cual los niños puedan apoyarse, ¿no? Por eso volvemos a esto de que va a haber necesariamente una revisión sobre nuestros propios miedos o sobre nuestro propio mundo inconsciente. Estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que decís, pero quiero subrayar sobre todo esto de puede haber confusión entre lo real y lo simbólico. Em, en la casa 12 sobre todo, ¿no? Porque yo porque lo percibo más por ahí desde ese lado, pero también puede ser también la casa 8, ¿no? Que entre la casa 8 y la casa 12 es como mucho, sobre todo en la casa 8 puede esta profundidad psicológica, ¿no? Esto de los miedos más psicológicos, pero en la casa 12 hay algo de lo eh, de la percepción de la falta de lo concreto, de lo real, que esa confusión yo la percibo, pero constantemente. Esa cosa de decir, yo sé que esto no es real, pero lo siento como si fuese real. Y esa sensación es tan fuerte que a veces inconscientemente, ¿no? Digo, inconscientemente, hasta sin querer queriendo, algunas cosas no solamente las manifestás
o las atraes, ¿no? Es como que es una delgada línea, pareciera como esa cosa que, che, hace 3 días que vengo pensando en esta persona y ¡pum! Esta persona te llama. Bueno, hay algo de eso, pero mucho más, eh, o menos claro, mejor dicho. ¿Vos lo Totalmente. sentís así? Sí, sí, 100%. Y también creo que haciendo una comparación entre estas dos casas, la forma de abordarlos a nivel terapéutico es diferente, justamente Claro, considerando estas características, ¿no? Creo que niños que tienen quizás muchos planetas en casa 8 pueden abordar muy bien estos miedos desde terapias más tradicionales, de claro, hecho pueden ser psicólogos, ¿no? En un futuro. tal. Un sol en casa 8 puede ser un excelente terapeuta, excelentes sanadores, y las personas con planetas en casa 12 también, pero quizás lo abordan más desde terapias alternativas, desde el tarot, desde otro tipo de terapias. Total. Pero en el caso de los niños, porque recién yo sugería la biodescodificación, las constelaciones familiares, para trabajar quizás cierto caos o cierto desorden en los roles que pueden también activar ciertos miedos, pero principalmente en los padres, ¿no? O en las figuras cuidadoras. Ahora, ¿cómo lo abordamos desde los niños? Yo creo que son muy útiles la musicoterapia, toda actividad terapéutica que esté relacionada al arte en todas sus Claro, variantes, o por ejemplo a los animales, equinoterapia, bueno, el arte, ¿no? Ya sea desde la claro. música, desde la expresión teatral, la poesía, alguna cuestión que también permita canalizar el caudal emocional que puede ser confuso, que puede no ser claro, pero que evidentemente hay un mundo interno que necesita desplegarse de alguna manera y a veces terminan encontrando mucha más claridad con este tipo de herramientas que a través de la palabra, ¿no? Es que vos sabés que yo justamente pensaba hoy esto de a través de el dibujo, por ejemplo, el dibujo ya sea con acuarelas, con lápices o lo que sea, vos podés empezar a ver qué colores utiliza, cómo son sus trazos, con cuánto apoya fuerte o más despacio el elemento con el que esté pintando, y en función de eso empezar a deducir o percibir qué se está queriendo transmitir a partir de el no lenguaje, pero que es un lenguaje simbólico, el arte. Esto del pintar, los colores, las formas, ¿no? Es como que hay algo ahí de lo sutil, muy de la casa 12 por sobre todas las cosas. Totalmente. Y hay miedos que son circunstanciales, que responden a una situación del momento, ¿no? Que frente a la que pueden escuchar un ruido fuerte, porque también está esta hipersensibilidad a veces a los estímulos, ¿no? Entonces, de repente algún ruido, alguna situación puede activar un miedo espontáneo del momento, pero a lo que nos estamos refiriendo principalmente son a esos miedos recurrentes que necesitan un abordaje y un acompañamiento especializado, ¿no? Miedos que, bueno, a través de esto que comentaba Flor, del dibujo, también aparece la recurrencia, también aparece ese dibujo de ese monstruo al que le tienen miedo o de alguna persona que de repente se les representa como temerosa, ¿no? O como figuras de autoridad que son muy, muy fuertes. Entonces, siempre es importante tratar de distinguir estos miedos para tratar de identificar cuáles realmente necesitan un abordaje más profundo. Vos sabés que ¿viste intensamente la Sí, peli? Bueno, hay una parte en la que alegría y tristeza entran a lo que llaman, no me acuerdo si dicen justamente el subconsciente, y hay un brócoli. Aparece un brócoli, que claro, en realidad, de hecho en la película lo dicen, ¿no? Este es el subconsciente donde se encuentran los miedos. Y me pareció muy interesante y me parece muy simbólico, ¿no? Que aparezca un brócoli como esa cosa de que no me gusta, que le tengo miedo, que mamá me debe comer, no sé. Y aparecían algunos elementos más, pero me parece como muy interesante esa parte de la película, traerla a modo de ejemplo de cosas que podemos encontrar en el inconsciente. Miedo al brócoli, vos decís.
es totalmente infundado e irracional. Bueno, sí, ese es el miedo. Miedo a lo infundado y a lo irracional también. No le puedes tener miedo al brócoli, podés decir no me gusta, pero aparecía como una cosa horrorosa el brócoli, ¿ubicás? Sí, sí, totalmente. Bueno, y acá está el sentido que tiene para cada uno de nosotros, que es Claro, personal, es totalmente subjetivo. tal, Y no por eso no es válido, ¿no? Por el hecho de que no sea algo general. Por eso es importante esto de validar la emoción, validar el miedo y ver qué trae, cuál es la raíz, qué hay detrás de eso. absolutamente. Acá vemos en la casa 4 que es un área que tiene una correlación con la energía de cáncer, de la luna, que debería ser un área de contención, donde podemos encontrar algunos asuntos ancestrales de la infancia, también las raíces, la familia, el hogar, pero también vemos que hay una herencia a nivel emocional. Y acá cabe mencionar el libro Este dolor no es mío, que habla también de estas raíces emocionales. De hecho, hoy en día ya está comprobado hasta a nivel genético que no heredamos solo características físicas, sino también emociones y cargas de Genes, emociones totalmente. Totalmente, emociones que vienen de muy atrás en este caso, claro. que son muy de las raíces, ¿no? De los abuelos, de los bisabuelos, y también habla de una fuerte carga emocional en el hogar, la casa 4 dependiendo del signo que esté en esa área, los planetas que estén presentes o los aspectos que tengan, vamos a quizás comprender mejor cómo se han habitado las emociones a nivel del hogar, si Tal. fluía o si había bloqueos emocionales, por ejemplo, un Saturno en casa 4 ¿no? Habla de una rigidez y una frialdad en cómo fluye también, ¿no? Esa emocionalidad, el cariño, la ternura, porque no es únicamente, ahora estamos hablando del miedo, ¿no? Pero hablando de otras emociones que también corresponden a esta área que debería, como decíamos, representar un espacio de contención. A veces no encontramos eso. Y también indica las memorias emocionales. Y también cabe aclarar que nosotros siempre hablamos de la lógica a nivel racional, algo que nos parece coherente o no, que tiene lógica o no, y hay una lógica emocional, que es lo que necesitamos comprender, ¿no? Que el miedo tiene su propia lógica, Eh, y a veces desconocemos esa lógica porque, como decía al principio, buscamos entenderlo racionalmente y que haya un argumento, y es irracional, como decía Flor. Entonces, hay que ver por dónde viene, ¿no? Y cuáles son estos miedos que se han transmitido a lo largo de la historia familiar, que a veces hay una sobreidentificación con esos miedos. Si, a mí, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, en mi familia había muchos miedos a los gatos. A nadie le gustan los gatos. Tengo un gatito durmiendo acá al lado mío. Y para mí fue un enorme desafío empezar a relacionarme con los gatos porque yo también les tenía miedo por una identificación con mi familia de origen, ¿no? Y bueno, han habido circunstancias que hacen que mis ancestros les tuvieran miedo, pero aparece esta herencia muy marcada en algo tan simple, ¿no? Como a veces vemos esto que decía Flor de revisar las creencias y cómo nos identificamos con ciertas posturas, ¿no? Como, bueno, a mí no me gustan los gatos, no, y aparece esa identidad que está muy asociada, si vemos sobre todo que está muy activa la casa 4 con esta identidad sistémica, ¿no? Aparece la lealtad familiar también a través de los miedos, claro. Sí. Entonces, cuando hay planetas en casa 4, sobre todo si está Plutón, si está, como decía, Saturno, ver cuáles son estos miedos heredados, cómo se representan. El miedo al abandono, al rechazo, al fracaso, son miedos muy de Saturno en casa 4. Claro. El control tiene que ver con el control y la pérdida son muy plutonianos. Los Entonces, bueno, va a plutonianos. depender de cada planeta. Y si tienen aspectos tensos, también puede haber esta hipersensibilidad a el tono emocional en el hogar. Y acá lo que aclaramos es que los niños perciben antes de entender, ¿no? Los Claro. niños
aparece en la infancia esta gran tendencia a estar mucho más permeables y es un momento de la vida en el que necesitamos esa estabilidad que nos brindan los adultos, ¿no? Para poder atravesar emociones que no logramos comprender. Algo muy útil para trabajar cuando hay planetas en casa 4 y, bueno, los miedos en general en la infancia es el juego guiado, que es una herramienta muy necesaria para poder procesar de manera simbólica algún hecho y sobre todo para terminar de realizar el proceso a nivel emocional. El juego guiado se trata de reproducir una misma situación a través del juego para poder terminar de procesarla. Como por ejemplo, si llevamos a un niño a ponerse una vacuna, y resulta ser una experiencia angustiante, frustrante, o donde el niño se irrita y aparece luego el miedo cuando pasa por un hospital, nota o da señales de miedo, de angustia, entonces esa experiencia dejó un trauma, tiene asociado un miedo, algo que para nosotros los adultos puede ser simple, no es como un trámite, bueno, hay que ir a vacunarse, hay que hacerlo. Sí, bueno. Sí, pero a veces vemos que también arrastra luego ciertas emociones negativas que se pueden procesar. El asunto es comprender que se puede hacer algo. No hay que naturalizarlo y dejarlo pasar, porque eso se sigue arrastrando después y se puede hacer más grande de lo que es. Entonces lo Sí. importante es cuando observamos que hay algún tipo de miedo, por ejemplo, podemos usar esto, ¿no? El juego guiado. Entonces lo que hacemos es proponerle que acompaña a su peluche favorito, a su juguete favorito, al hospital a darse una vacuna. Reproducimos la misma situación, pero de manera indirecta. Entonces, ante la primera propuesta, probablemente se retire de la habitación o aparezca la angustia, aparezca la negativa. Y la idea es no presionar, no forzar, es volver a proponerle en otro momento. Hay que tener paciencia con estas cosas, porque son niños, algunos niños los van a resolver más rápido y Y otro. otros les va a llevar otro tiempo, pero la idea es esa, volver a proponerlo hasta que por propia voluntad puedan acceder a participar de ese juego y simbólicamente van a procesar la situación que les estaba generando tensión a ellos. Y es muy interesante porque realmente acá comprendemos el valor de la propia voluntad a la hora de sanar, que funciona así tanto en niños como en adultos, ¿no? Si forzamos a un niño a ir a una terapia y le está generando más tensión que otra cosa, tal vez no es el momento. Es mejor a veces no presionar, no forzar las cosas porque va a generar más resistencia y más rechazo a una herramienta que podría ser muy útil y que podría ayudarle, pero que en ese momento y en esa condición no va a resultar. Entonces, tengan esto en cuenta y observen si están llevando a sus hijos, que lo vemos muchas veces en casos de padres separados, que los llevan al psicólogo. Si el niño o niña no quiere, es preferible intentar con estas pequeñas herramientas en casa antes de forzar, porque a veces tiene que ver con esto, con cómo los adultos creemos que tienen que hacer las cosas y hay que observar qué es lo que ellos necesitan, no solo cómo nosotros creemos que tiene que ser. May, tengo unas preguntas para hacerte que me fueron Sí, surgiendo a mí, ¿no? Porque no puedo evitar pensar en dos cosas, ¿no? Primero, un ascendente en cáncer, donde la identificación con la familia, ¿no? La pertenencia, la lealtad, ¿no? Con la familia puede ser muy fuerte. Y lo mismo, una casa 4 en cáncer, independientemente de dónde se encuentre la luna, en ambos casos, ¿no? Como que el ascendente, como tratando de entender, ¿no? Ya sea un ascendente en cáncer o un ascendente en Aries probablemente, con la casa 4 con la cúspide en cáncer, hay algo ahí en donde sobre todo lo sistémico toma mayor preponderancia, diría, y también iría obviamente a ver en dónde está esa luna, porque esa luna también nos va a hablar un montón sobre el mecanismo el mecanismo lunar, ¿no? Esto de cómo se activa la defensa, digo, el mecanismo de defensa inconsciente ante una situación de
miedo, estrés, inseguridad, vulnerabilidad. ¿Digo bien? Sí, 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 100%. Sí, son dos posiciones muy Claro, marcadas en este sentido, ¿no? De la lealtad sistémica inconsciente. total. Y lo que Tremendo, puede, sí, claro, y lo que puede traer, sí, claro. interesante. ¿Hay alguien que quiera, yo mientras acá voy respondiendo, ¿no? No nos dejaron Sí. ninguna pregunta, pero bueno, a las que estén activas acá en el chat nos encantaría poder leerlas y no se olviden de darle like al vivo y que nos cuenten a ver si tienen alguna pregunta. ¿Querés seguir avanzando? Sí, ahí estaba leyendo que pusieron sin dudas que les transmitimos nuestros miedos a nuestros hijos, pero creo que primero debemos trabajarlos nosotros para poder acompañarlos. 100%. Totalmente, Sí, pero recordemos que también cada quien trae sus propios mecanismos lunares, claro. ¿no? Porque sí, hay algo que se transfiere o que se puede llegar a transferir. Yo esto lo digo muy seguido, ¿no? Creo que vos también. La intención de conocer la carta natal infantil, justamente el objetivo principal es que mamá y papá entiendan cómo es separar mi energía de la energía de mi hijo, más allá de que siempre se van a estar entrelazando, pues familia, y nos entrelazamos entre nuestras familias, pero es muy importante poder sobre todo reconocer en la primera infancia estas cuestiones, la luna, los mecanismos, donde pueden aparecer los miedos, para justamente entender que son los suyos propios y conocer nuestra propia carta natal nos habilita inclusive a entender cuáles son los míos y no transferirlos. Por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿no? Por un lado, me conozco yo como mamá, cuáles son mis traumas, mis miedos, ¿cómo se dicen? Patrones emocionales y cuáles son los de mi hijo para poder esto, separar y atender a cada cual por su lado, con las herramientas que cada uno necesita, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces sucede que alguna situación que están viviendo, los hijos activan miedos que De los quizás estaban padres, dormidos de ¿eh? alguna manera en los padres. Claro, Claro, lo he visto en casos, he hecho muchas sinastrías de madres e hijos, muy interesante, con personas ya grandes, de 70 madres de 70 años, con hijos de 30 de 30 y pico de años. Y hubo un caso en el que la separación, el divorcio de la hija, wow, generó miedos, activó mal, ciertos miedos que estaban dormidos en la madre, que la madre no se había divorciado, había quedado viuda, pero la separación de la hija fue como traumática para la madre más que para la hija, ¿no? Por lo que le representaba la ruptura de ciertas estructuras y un miedo inconsciente que ella había tenido en su matrimonio, dormido, pero que nunca lo procesó o nunca se hizo cargo, ¿no? De eso. Entonces es interesante también esto, porque hacemos espejo en nuestras relaciones y por supuesto que la relación con los hijos fundamentalmente. Y total. nos queda la casa 8 que es otra casa de agua. También consideren, obviamente, posiciones, como decía Flor, en Cáncer, planetas en signos de agua, ¿no? En Piscis, en Escorpio, en Cáncer y estas casas activas. Pero bueno, la casa 8 es un área en la que principalmente vamos a ver la transformación, el miedo al cambio, el miedo a la pérdida, el dolor y donde en cuanto a herencia vemos los duelos no elaborados, que es muy interesante en la casa 8, ¿no? Porque representa la realidad psíquica más profunda. En esa casa tenemos encarcelados nuestros personajes más terribles, que son personajes inconscientes, ¿no? Total. Y por supuesto que representa todo lo que es tabú, representa la sexualidad también, la muerte en Claro, sí sí, y la muerte a nivel psicológico.
claro, como propia de periodos de crisis y transformación que atravesamos a lo largo de la vida, pero hago hincapié en el tema de los duelos, porque obviamente esto también se hereda, que es algo que estaba hablando justamente ayer con mi pareja que es psicólogo y hablábamos un poco de esto, de qué sucede cuando los duelos no se atraviesan, cuando no se evita hacer duelos, ¿no? Y cada quien hace lo que puede, obviamente. Pero es importante saber que esos duelos se heredan. No es que no pasa nada con las emociones que no atravesamos. Y a veces vemos que, no sé, que hay una abuela que tiene luna en Capricornio, una madre con, ¿no? Como esa seguidilla de lunas, luna en Capricornio, luna en Acuario, y vemos como esta represión emocional o esta tendencia a desconectarse de las emociones durante varias generaciones hasta que nace una luna en Escorpio, que viene trayendo una herencia de duelos y de sufrimiento y una carga Las tremenda, o una luna en conjunción a Plutón. Entonces, en esta casa vemos lo oculto, vemos los finales, en la casa 12 también vemos los finales, pero es un área donde vemos esto, experiencias de transformación, de misterio, y sobre todo hay que trabajar el control, ¿no? Que deviene de un miedo a la pérdida, sobre todo si está la luna en esa casa, si está Venus, bueno, si hay planetas personales, hay que observar cómo cada persona los expresa, pero puede haber este miedo a la separación también. Sobre todo, vemos niños que tienen, por ejemplo, la luna en casa 8 que tienen un gran apego con la figura materna, muchas veces, pero de todas maneras suelen ser relaciones que necesitan integrar la sombra, en donde también puede haber, de alguna manera, algunas crisis, ¿no? Cuando tenemos planetas en esas casas. No, Si está, eh, sabremos. claro. Entonces, la clave, en esta casa sí, lo que comentaba yo es que creo que puede ser muy útil la terapia psicológica, no en todos los casos, hay que observar y como decíamos hoy, escuchar también a esos niños, observar cómo están atravesando ese proceso de terapia, si conectan con el profesional o no, porque muchas veces los damos por sentado. A veces ocurre que, bueno, cada familia tiene una dinámica, entonces a veces con la vorágine en la que vivimos hoy en día, bueno, conseguimos un psicólogo, lo llevamos y esperamos que inmediatamente funcione, y la conexión con el profesional es súper importante, que se puedan sentir cómodos en ese espacio. Entonces siempre hay que fortalecer la comunicación y esto de generar un entorno seguro donde puedan expresar cómo se van sintiendo los procesos terapéuticos, pero también en esta casa, que representa también el poder personal, hay un enorme potencial de transformación, hay una fuerza emocional increíble en esta casa, lo veo mucho más que en la casa 4 por ejemplo, ¿no? Porque hay un potencial de esta energía de Escorpio, de morir y renacer. Y no se sabe a veces de dónde sacan esa fuerza, pero las personas que tienen planetas en esta casa pueden atravesar fuertes crisis a lo largo de la vida, o incluso en su linaje pueden haber habido, ¿no? Fuertes momentos de transformación y renacen, ¿no? Y pueden recuperarse de situaciones a veces muy duras, pero esto también no es para que se condicionen, que se observan que sus niños o niñas tienen planetas en esta casa que piensan que les va a pasar algo terrible. No, 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 no funciona así. Estamos haciendo un análisis general, siempre después hay que ir a chequear cada carta de manera personalizada. Yo siempre pongo la energía plutoniana, no escorpiana. Vale la pena aclarar la diferencia, que Plutón es en realidad un poco más el planeta que nos hace entrar en estas crisis. La energía plutoniana o la casa 8 en sí, cuando hay algo que se activa, que se detona, es como decir, piensen en una heladera. Vos abrís una heladera y hay algo que huele raro. ¿Qué es lo que haces? Lo sacás. Bueno, eso es lo mismo con cualquier tipo de proceso plutoniano, ¿no? Barra escorpiano fuerte.
Cada tanto sabes que tenés que abrir la heladera para limpiar porque hay algo que se está pudriendo y eso que se está pudriendo ya no es parte de tu identidad, de tu ser. Hay algo ahí que está enquistado y que hay que quitar. Bueno, eso es el proceso de transformación escorpiana, plutoniana. Es aprender a detectar qué es lo que ya no va más, qué es lo que está en descomposición para sacarlo, limpiar y renacer. Porque no pasa más que eso. Cuanto más te lo incorporás, lo aceptás más rápido, en vez de querer forzarlo y controlarlo, cuanto más lo aceptás, más lo entendés, bueno, ya sabés. Bueno, estoy en un proceso de cambio, listo. Bueno, a ver qué viene, pum, 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 suelto, ya se va a ir acomodando todo. Y la vida nos ha enseñado que todo tarde o temprano se acomoda. Y el que diga que no, que levante la mano. Sí, totalmente. También, bueno, las personas que tienen planetas en casa 8, planetas en Escorpio o en aspecto a Plutón, Oh, suelen ser personas muy profundas. De la mano de esa profundidad hay una gran vulnerabilidad también. Y suelen ser personas más introspectivas, muchas veces, que atraviesan justamente estos procesos potentes de transformación, pero creo que la clave está en enseñarles a conectar con el cuerpo, ¿no? Un poco con la energía del opuesto complementario que es Tauro, con los total. placeres del disfrute de lo simple, y que entiendan a dirigir de manera constructiva su atención y su energía, porque tienden a ponerla por momentos en un solo bloque y con mucha intensidad, y algo clave es gestionar la intensidad, justamente para no involucrarse en algunos asuntos que pueden ser destructivos de alguna manera, o gestionar ciertos patrones de comportamiento que pueden ser destructivos, para aprender a canalizar esa intensidad y toda esa pasión de manera constructiva, a elegir, ¿no? Conscientemente hacia dónde dirigir toda esa energía, que puede ser mucha y realmente pueden ser personas que, como decíamos, pueden ser excelentes terapeutas, personas que tienen una habilidad también para acompañar a otros en procesos dolorosos. Incluso lo vemos en niños, niños que tienen Totalmente. muchos planetas en casa 8, en casa 12, y naturalmente perciben cuando alguno de sus amiguitos está pasando un momento difícil y acompañan y muchas veces se cargan también con situaciones que no les corresponden. Entonces a veces terminan no solo trabajando los propios miedos o las propias situaciones que los drenan, sino también las de otros. Y en este sentido es fundamental también enseñarles a poner sanos límites en sus vínculos, a trabajar esta tendencia a querer fusionarse, incluso con los propios padres, ¿no? Que tengan sus espacios individuales. Obviamente esto va a depender del resto de la carta, de si tienen planetas en signos de fuego, que puede inculcar un poco la independencia o no. Pero es fundamental que incentiven estos espacios, ¿no? Que tengan sus propios intereses, su propia individualidad, y sobre todo esto, el poder poner sanos límites y salir de esa tendencia a estar en un mundo más introspectivo. Claro, de que puedan expresar lo que sienten de diferentes maneras. A veces la escritura es una muy buena herramienta porque les ayuda a ordenarse, a entender qué es lo que están pensando o cómo se hablan, entender qué es lo que necesitan comunicarles a otros, el dibujo, todas herramientas muy simbólicas, pueden ser muy constructivas. Y también, obviamente, puede interesarles todo lo que tenga que ver con lo esotérico, con los misterios, así que películas, cuentos de ese estilo, pueden ser muy nutritivas de repente, pero traten de chequear si son padres o madres que acompañan, cuál es la información que se les está dando, ¿no? ¿Qué tipo de libros les están acercando, cuáles son esos cuentos y cómo se resuelven, sobre todo las situaciones, porque de repente los cuentos suelen ser herramientas que disparan también algunas posibles soluciones, ¿no? Hay un montón o como decía Flor hoy, la película Intensamente, un montón de películas que son sumamente útiles también para acompañar procesos emocionales. Pero
por eso decía, elijan conscientemente ese material, porque a veces pueden ser películas o cuentos que justamente fomentan esos miedos o esas situaciones como bien escorpianas, ¿no? Densas. Entonces, lo que hay que inculcarles es que dirijan esa atención de manera constructiva. Uno de los miedos que también son muy propios de la casa 8, por ejemplo, es el miedo a la traición. Entonces, si yo le estoy mostrando, o si estamos viendo películas en donde está este tipo de situaciones, como fomentando eso, ayudándole a llevar la atención hacia algo que incrementa sus miedos, o que de alguna manera confirma que esas situaciones son reales, no, la idea es llevarle la atención y de manera constructiva hacia otro tipo de material que sí fomente la transformación, justamente, ¿no? Esas historias quizás medio heroicas, que son personas que resurgen de situaciones difíciles, ese tipo de material quizás es más productivo, más constructivo para niños que tienen muchos planetas en estas casas. Excelente. Ahí les dejé una encuesta, si tienen ganas de responder, pueden entrar a la parte del chat y la van a encontrar si tienen ganas de votar. ¿Qué sigue? Y Signos de agua. habíamos hablado un poco también de la presencia de signos de agua como elemento predominante en la carta natal, cuando hay varios planetas en Cáncer, en Escorpio, en Piscis, que los miedos pueden ser diferentes, eh, pero bueno, puede aparecer esto, ¿no? La hipersensibilidad, la tendencia a sobreidentificarse con las emociones, la memoria emocional, la lógica emocional también. Y el miedo puede ser esto, sentir demasiado, justamente. Tienden a absorber también la energía del entorno, entonces es fundamental también brindarles momentos de calma, de relajación, que les ayude también a poder incorporar eso, ¿no? A tener esas experiencias de relajación y como orientación fundamental esto de poder poner a cada emoción el nombre que le corresponde. Poder llamarlas por su nombre, entender que son diferentes, porque a veces solemos confundirlas, sobre todo en la infancia, que las estamos descubriendo y creemos que estamos sintiendo miedo cuando en realidad es angustia o cuando en realidad es enojo. Entonces es importante esto de ayudarles a reconocerlas y poder brindarles algunas herramientas para que puedan canalizarlas o expresarlas. Totalmente. Bueno, también hablábamos de Plutón recién en cuanto a lo que estábamos conversando sobre Escorpio, la casa 8, ¿no? Esta tendencia a tener una gran intensidad emocional que hay que aprender a dirigirla de manera constructiva, que hay una gran percepción. Y hablábamos hoy de la intuición y es un gran don que en potencial lo tenemos todos. Obviamente Sí, personas que tienen quizás esto, el elemento agua más activo pueden conectar con más facilidad con la intuición o ser más perceptivas, pero también muchas veces se confunde con los miedos, justamente, miedo. ¿no? Y Total, creemos que estamos percibiendo algo que en realidad tiene una fuerte base de un miedo poderoso que hay que trabajar, o a veces también esa intuición se confunde con los deseos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño participa de un torneo y está esperando que le den una devolución e intuye que le va bien y tiene que ver, no hay una observación real de su proceso, sino con esto, ¿no? Con una ilusión, con un deseo, con un anhelo. Entonces, parte de poder empezar a identificar la intuición real es hacer un ejercicio de ir registrando qué es realmente lo que van comentando, cuáles son esas sensaciones. Incluso nosotros como adultos lo podemos hacer para empezar realmente con el tiempo, hacer un registro de, bueno, qué realmente se cumplió y fue así y qué no, qué tenía que ver con mis miedos, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo un currículum para un trabajo y tengo la intuición de que no me van a llamar y después resulta que me llaman, en realidad lo que se estaba activando era un miedo, ¿no? Entonces viene muy bien empezar a hacer esa distinción.
Hablábamos también en relación a esta energía plutoniana, la capacidad de renacimiento, es el ave fénix. Es extraordinaria la energía de Plutón, la tenemos todos, porque sé que muchas veces hablamos de Escorpio y algunas personas se aterran. Todos tenemos todas las energías, más allá de que en nuestra carta natal nos muestra como ese personaje con el que nos identificamos, pero somos más que eso, y a lo largo de la vida todos vivimos procesos plutonianos de transformación, procesos también piscianos, si se quiere, que tiene que ver con esto, con finales emocionales. Entonces, tengan esto en cuenta y no se condicionen, ¿no? También desde esta energía plutoniana aparece la tendencia a reaccionar de manera extrema, es blanco-negro, es todo nada, es absolutismos, ¿no? Personas que son muy plutonianas, cuando las escuchamos hablar, hablan de siempre, nunca, y está como este registro muy subjetivo a veces también de las situaciones, porque hay una fuerte percepción que es subjetiva de cómo cada uno lo vive, ¿no? Y Total, bueno, Plutón hace que estemos sintiendo todo con mucha intensidad en la casa de la carta natal donde cae el miedo a la pérdida y la tendencia a controlar. total. Em, a mí me resuena mucho esto que vos mencionás de el aprender varias cosas, ¿no? El aprender a diferenciar el, lo que deseo, mi intuición y la realidad. Claro, Que en mi caso, en lo personal, acá creo que a lo largo de mi vida, y mi carta también me lo muestra, no tengo nada de lo que es energía de tierra. Y la tierra nos aporta justamente ese sostén, ese límite, esa diferenciación. Si bien, obviamente, todos tenemos en alguna parte de nuestra carta natal casas de tierra y a Saturno, fuera de eso no deja de, cuando tenemos eh, en escasez tierra, esta cosa del registro, hay mucho del registro emocional de lo que a mí me pasa, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo percibo, y hay mucha carencia de esa realidad de al pan pan y al vino vino, o a mí a ver, todo bien, vino esta persona, me doró la píldora divinamente, pero los hechos concretos, en lo concreto, desaparece o no está. claro, Entonces, por ahí lo que yo estoy diciendo, a algunas personas le puede llegar a parecer una estupidez, sobre todo a las energías más virginianas, pero a mí me tomó 40 años de mi vida darme cuenta de esto. Y aprender que lo que yo siento, claramente el otro siente distinto, ¿no? claro, Pero, insisto, para muchas personas puede llegar a ser una boludez. Para mí fueron 40 años y 5 años de terapia profunda. Y entender todo eso también en una edad un poco más temprana, que yo lo charlo con amigas que por ahí tienen mucha más tierra, son más capricornianas, me dicen, bueno, Flor, pero esto es obvio, yo te lo venía diciendo desde 1980 más o menos. Y yo, bueno, ya sé, amiga, pero yo no tenía las herramientas hasta que no me senté en una terapia, casa 8 Sol en casa 8 a que me explique o a poder esto, profundizar en mí y encontrarme conmigo misma y claro, que me den herramientas. No lo hice sola, yo, ¿no? O sea, pero me parece como que es interesante entender que muchas veces, por más que querramos, no podemos solos. Y eso claro, también es muy saturnino, ¿no? El yo puedo solo. Bueno, no, no podemos solos todo. Necesitamos un totalmente. apoyo. Saturno nos viene a traer ese apoyo, el encuentro con un otro, que me haga de espejo, que me dé herramientas en terapia. Casa 8 terapia, de acá a la China. Cien por Yo ciento, siempre, sí. yo siempre la recomiendo, más allá de lo Sí. holístico, ¿no? Que es lo que a mí quizás hoy más me resuena, pero
primero hice terapia. Claro. Sí, y es súper interesante en esto que comentabas de también de hacernos conscientes cuando necesitamos ayuda y la valentía que implica poder pedirla. Y Totalmente. lo vemos en los niños. ¿Cuántos niños hay? Y a muchos de nosotros nos puede haber pasado también en nuestra infancia, de darnos cuenta hoy siendo adultos que quizás necesitábamos ayuda y no la pedíamos. O a veces ocurren muchos niños para no molestar a los papás, o porque quizás saben también que los papás no lo pueden pagar, porque es una realidad. Hay muchos niños que son conscientes y que no piden por esas situaciones, por situaciones económicas y demás. Entonces, cada realidad es particular y en el caso de que no se pueda cubrir una terapia, por ejemplo, si no se pueda costear o sostener por alguna situación que están transitando en determinado momento, siempre se Claro, puede hacer algo. Y, por ejemplo, nosotras estamos brindando un montón de información también para poder acompañarlos. Entonces, viendo estos videos, a veces surgen disparadores, damos algunos tips, algunas orientaciones que pueden resultar útiles, pero el asunto es ocuparnos y tomar la decisión. Tomar la decisión de ayudar, de sostener, de contener, de tratar de hacer del momento de la infancia lo más sano posible. totalmente. Entonces, bueno, justamente vemos acá estos recursos para transformar el miedo, además de los que ya fuimos mencionando, los juegos simbólicos, las dramatizaciones son excelentes, porque nos ayudan a desarrollar un montón de habilidades sociales, nos ayudan a ponernos en los zapatos de otro personaje, a despejarnos incluso, a canalizar algo que estamos transitando, que muchas veces, por ejemplo, ¿cuántas personas hay que no tienen habilitado el poder gritar en casa o que ellas mismas no se lo permiten, ¿no? Cuando decimos, bueno, tenés rabia, pegale un almohadón. Pero Claro, muchas personas dicen, no puedo. Ah, pero en el espacio de teatro y jugando a ser otro personaje, de repente sí. Entonces puede ser muy sanador. Dibujos, como mencionábamos, cuentos con finales reparadores. Presten atención a eso, los finales, cómo se resuelven las situaciones en los cuentos, porque en general son una herramienta muy benéfica, pero bueno, a veces pueden reforzar algún miedo, ya sean cuentos o películas, lo que hablábamos hoy, ¿no? Y también esto de ritualizar lo cotidiano, de generar estos espacios de contención, de placer, de conexión con lo simple, ya sea una vela haciendo un baño de inmersión, como también de alguna manera acercarles estas pequeñas herramientas simples, pero que generan momentos de relajación o momentos de descarga, como decía recién, por ejemplo, el pegarle a un almohadón. Es importante también habilitar esas herramientas en la infancia. Entonces, una frase de calma, un abrazo, también pueden resultar sumamente útiles. Y totalmente. sobre todo, enseñarles que el miedo se mueve cuando se cuenta. Que esto ocurre en general con todo lo que nos sucede, ¿no? Cuando podemos decirlo, cuando podemos hablarlo, ponerlo en palabras, sacarlo de adentro, hay un alivio increíble y también está la posibilidad de transformar la mirada, a veces escuchando a otra persona, otro punto de vista, y a veces simplemente con el hecho de poder sacarlo de adentro, ¿no? De poder darnos ese espacio de hablar es muy liberador y nos ayuda a transmutar lo que estemos sintiendo. Definitivamente sí. Y bueno, el miedo puede ser una fuente de sabiduría. Cada miedo, como dice acá, guarda un talento. La carta natal es un mapa de protección y de crecimiento, no es un destino, que es un poco lo que habíamos hablado en relación a que no se condicionen, no está todo escrito, todo depende del momento evolutivo que estemos transitando también, depende del entorno, y nos vamos haciendo conscientes hoy en día de un montón de cosas que quizás antes no teníamos la posibilidad, y eso hace la diferencia. Parece que no, pero es el primer gran paso. Y entender esto, que los adultos somos un puente entre el pasado, entre las bases de un niño y su futuro, ¿no? Su potencial. Entonces, hay una gran responsabilidad, pero también podemos transitar la infancia, la crianza de los hijos desde el disfrute,
¿no? Y trabajar justamente también esos miedos e incluso soltando la carga de la responsabilidad. Sí, hay que hacerse cargo, hay que acompañar, pero tratar de no vivirlo como un peso. Espectacular, Así que totalmente. esta es la última, ahí dejo de compartir. Bueno, estamos a ver si hay alguna pregunta, No, alguna me duda. encantaría que nos dejen, si hay, o sea, veo que hay personas conectadas, me encantaría leerlas, que nos cuenten un poquito qué les pareció todo lo que les contamos, si saben cómo buscar esto en sus cartas natales y en las de sus hijos, si es que las tienen. Em, y la verdad es que es re interesante. Para mí el tema de los miedos es interesantísimo porque yo soy una persona que he tenido, que lo sigo teniendo, ¿no? Pero también, digo, infundado, no, bueno, a mí me han pasado cosas a lo largo de mi vida que es muy recurrente de un sol en 12, perdón, un sol en 12 no, quise decir una luna en Piscis en casa 12, regente de la 4. ¿No? Es como que ahora cada vez que me toca pisar, no sé, un sanatorio, es como que digo, "Uf", me trae toda una memoria muy ancestral, ¿no? Y hace poquito, literalmente fue en febrero, de repente estaba escuchando un podcast de una colega que me pareció muy interesante, donde justamente, ¿no? Hablaba de las emociones, de la sensación, ¿no? De lo que es tener, sobre todo la luna y planetas en casa 12. Y también lo he escuchado mucho a Lodi hablar sobre el mundo de la casa 12 y el mecanismo lunar en casa 12, sobre todo esto, ¿no? La luna en casa 12, eh, con todo lo que eso conlleva de imaginar si es posible que dentro de la casa 12 habita absolutamente todo lo desconocido y la sensación de que puedo ser tan bien, o sea, tan bueno como tan malo, como que los dos universos conviven en el mismo lugar y vos, lamentablemente, la racionalidad siempre me va a pasar lo peor. Nunca pensamos el mejor escenario, ¿no? Siempre vamos al dramatismo. Y es como que, de alguna forma, entender todo eso y racionalizarlo y ponerlo en palabras, como vos decías, mencionar, nombrar los miedos, a mí me ayudó muchísimo a poder también identificarlos, atravesarlos y de alguna forma que no estén tan presentes. No sé si dejo Claro, de tenerle miedo, ¿no? Sino es como, bueno, listo, sé que están ahí, a mí me gusta pensarlos como de mentores, ¿viste? De Harry Potter, que cuando sí, aparecen les tiro un expecto patronum y no se vayan de acá, chao. Cosas así, pero bueno, son todas herramientas que, insisto, con 45 años las tengo que utilizar porque a veces el miedo te invade tanto que aparece el pánico, la ansiedad, la angustia, que te claro. desborda. Imagínate con un adulto de 45 años lo que puede pasar con un niño. Ese llanto demencial a cualquier hora de la mañana porque me desperté de una pesadilla que no puedo poner en palabras. Chicos, yo me he levantado con unos niveles de angustia, de sueños, que digo, me agarro fuerte a la almohada porque es lo único que tengo. Pero la realidad es que si yo con la edad que tengo me pongo tan mal, imagínate un niño, Claro. ¿no? ¿Cómo gestionar eso? Yo automáticamente lo que siento, ¿no? Esa necesidad de que alguien me abrace. Pero bueno, vivo sola. Por eso me abrazo yo sola a la almohada, ¿no? Eh, ahí nos deja un comentario, bueno, Silvana, que también tiene Sol, Mercurio y Urano en casa 8 como yo. Habrá que ver si es de la generación de Urano en Escorpio o era Urano en Sagitario. Eh,
Si es Urano en Escorpio, muy probablemente tenga Sol Urano, sea con ascendente en Aries como yo. Y también dice, llega un poco tarde, llegué un poco tarde, voy a volver a mirar para ver si dijeron de Acuario y la casa 9. No, porque estamos hablando de los miedos y la casa 9 no está incluida en la parte de miedos. No sé nada Claro. de tema, pero me resulta muy interesante. Muchas gracias, Silvana, por haberte sumado. Nos encanta que estés acá. Y bueno, mírate después si querés el comienzo del video, pero básicamente como a modo de repaso final, si te parece, los indicadores más importantes de cómo encontrar los miedos en la carta natal es las casas de agua, casa 4, casa 8 y casa 12, eh, planetas en casa, claro, sí, los planetas que hayan dentro de esas casas. Yo mencioné los ascendentes en Aries porque tienen la cúspide de la 4 en Cáncer y los ascendentes en Cáncer para todo lo que tiene que ver con lo sistémico y lo heredado. May, recordame, Plutón, Sí. mm, Activo, predominante en la carta natal. sí, pero cuando hablamos de Plutón, hablamos de conjunciones o cuadraturas u oposiciones a planetas personales, Sí, principalmente, sí, ¿no? sí. Sol, Luna, ascendentes en Escorpio también podría ser. Sí, ascendente en Escorpio o en Piscis también, creo que puede ser. Y planetas en signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Aunque no estén en Planetas, casas de agua, planetas ok, en signos agua. de agua o el elemento agua predominante también. Bien, El elemento tierra puede aparecer desde el miedo a la pérdida material, total. pero es más realista, más centrado en la rutina. El elemento aire es muy racional, va a tratar de chequear el miedo con información para despejarlo en todo caso. Excelente, Eh, y planetas en fuego, yo diría que el elemento fuego es el que menos miedos podría tener, porque está asociado a la valentía, ¿no? Al coraje, al avanzar. total. Eh, Pueden haber ciertos miedos repentinos, obviamente, y depende de cada carta, de cada momento de la vida, pero bueno, en rasgos generales, que es lo que analizamos en los videos, esas son las posiciones a las que tienen que prestarle atención. Perfecto. Bien, si vamos a dar un minutito más para ver si aparece alguna pregunta. Yo voy a finalizar la encuesta. Eh, El mío en la 12 puso, el mío en la 12. Sí. no entendí. No sé qué cosa en casa 12. Recuerden darle like al vivo, compártanlo, vuélvanlo a ver, nos ayudan un montón a que estos vivos, además ya hemos hecho 6, este es el sexto, están en las playlists, así que van a poder encontrar un montón de información en los otros videos también. Y obviamente constantemente estamos compartiendo información súper, súper valiosa, no solamente por YouTube, sino también por Instagram. A Mai la encuentran como China. Ahora te cambiaste Sí. el username, ¿no? No, en Instagram siempre estuvo así. Ah, En pensé Instagram China Vizquerra y acá en YouTube es Maya Astrología Experimental. que lo vamos a dejar. Igual ya está en la descripción Sí. de este video. Y a mí, bueno, para todo lo que es astrología infantil, me encuentran como flor.lunar.infantil a partir de hace 3 días. Estoy volviendo a juntar los 70.000 seguidores que tenía en la otra cuenta. Pues gracias, Instagram. Te queremos. Dijo nunca nadie. Te salieron corazones. ¿Ah, sí? Sí, Ay, no sé si lo aparecieron. viste. No. Ah. Sí, no, no sabía eso. Lo acabo de ver. Porque sí, son las reacciones que tiene la Mac. Bueno, Claro. no veo que haya ninguna. Acá Allo Verasmon dice: Tengo Sol, Mercurio, Plutón, nodo norte en casa 12. Cargadita la 12.
fuerte. Con el nodo norte, qué interesante, porque bueno, eso puede llevar el hecho de que esté el nodo norte, que es energía tan nueva para el alma, a que te polarices en las 6. ¿Cómo observas vos? ¿Conectás con esta energía de la casa 12? Si bien puede, evidentemente hay un interés, ¿no? Por lo espiritual y demás, pero quizás por momentos te puede llevar a irte más a las rutinas, al trabajo, a lo que tenés que hacer. No sé, no entiendo en qué signo están, no sé si puso en algún momento, Se pero me de todas hace maneras que sí. debe ser un Plutón en Escorpio. Ah, Se me, pero bueno, sí, mucho la 12, mucho se me, movimiento se ahí. me hace que es un Plutón. Sí, si no sería, o podría, si es de mi generación, es un Sol Plutón en Libra Claro, o Sol Plutón en Escorpio. Sol Plutón en Sagitario la veo por ahí que todavía es, bueno, no sé si claro. tan, ¿no? No sé qué, no me acuerdo qué generación es la de Sagitario. Bueno, no hay Eh, más preguntitas por el momento, así que vamos a proceder a finalizar el vivo. Muchas gracias a todas las que se sumaron, a las que vayan a verlo en diferido. No se olviden de ese like, no se olviden de compartir, de comentar. Déjennos comentarios, déjennos preguntas. ¿Qué es lo que les gustaría ver en nuestro próximo video? Que esto lo hacemos todos los meses. Tratamos de tenerlo, ahí está, ¿viste? Libra, es de mi generación. Ah, claro. Mm, Tratamos de hacerlo esto la primera semana de cada mes, ya sea lunes o miércoles. Estamos probando días y horarios a ver cuándo mejor nos funciona. Así que nos vemos la próxima, por supuesto, si vos querés. Será Eh, despedida de año también, así que los vamos a estar esperando, así celebramos como corresponde el ¿Verdad? cierre del 2025. Es verdad. Y se vienen cositas, podríamos decir. Sí, Se vienen tal cositas, cual. así que atentas. Muchas gracias a todas. Nos vemos la próxima. Bye Muchas bye. gracias por estar. Bueno, listo. Tu, 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 tu.